tu voz merece un espacio. Gama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes de tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.gama-radio.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook, en Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Gama Radio. Hola, ¿qué tal, familia? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a qué horas veas este en vivo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y bueno, el día de hoy, familia, un día lluvioso, un día caluroso, está haciendo mucho calor aquí en cabina, de hecho estamos en nuestros jugos. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, pero antes de presentarlos, tenemos la fortuna y la dicha o la desgracia de tener en los controles al licenciado Efrén Galván, director general de Gama Radio. Mi nombre es Emanuel Reyes, Zuke para los cuates. Esto es Zuke y sus amigos y comenzamos con esta transmisión tan importante, una transmisión muy especial, porque ustedes saben que este programa está hecho especialmente para músicos, también para personas que nos dedicamos al entretenimiento, pero el día de hoy vamos a hablar del pasado. Dicen por ahí que aquella persona que no conoce su pasado está condenado a repetir. Y por eso tenemos el día de hoy a dos grandes personalidades pues de allá de San Pedrito el Bello, que bueno, vienen representando al Museo Comunitario de San Pedrito Atzompa, mi pueblito natal, con crepúsculos arrebolados, compadre. Y bueno, nosotros comenzamos presentando. De este lado tenemos al arqueólogo Ignacio. Buenas tardes, arqueólogo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la cordial invitación a este programa, muchas gracias a todos los que nos van a ver. Y pues nada, esperemos que este programa pues sea del agrado. Vamos a platicar un poquito sobre el pasado y la época prehispánica. Claro, y de este lado tenemos a una personalidad que bueno, ustedes ya conocen. Él es pues un artesano, él es una persona que ha trabajado mucho también para el museo de ahí de San Pedro Atzompa. Él es Jorge Ramírez. Bienvenido, mi querido Jorge Ramírez, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos bien, muchas gracias por esta invitación. Esperemos, como ya nos dijo el amigo arqueólogo, pues espero les agrade esta charla, esta información que pues hoy se estará aquí dando, y pues un gusto estar aquí. Nuevamente tenemos al buen George aquí en cabina. El otro día vino con unas esculturas hechas a base de desecho industrial, lo que son valeros, cadenas de bicicleta, herramienta que ya no se ocupa, y hace unas figuras que wow, qué bárbaro. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar del pasado de que bueno, vamos a hablar un poquito de la situación del pasado de nuestro queridísimo municipio de Tecámac y también alrededores. Vamos a hablar de asentamientos prehispánicos, vamos a hablar también de la megafauna, de la flora que existía también en la zona. Y bueno, pues dejo los micrófonos al experto que nos empiece a platicar un poquito de qué es lo que pasaba aquí en aquellas épocas. Pues es muy interesante todo lo que tiene que ver con la época prehispánica. Bueno, antes que todo, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Esta escuela, que es la encargada de haber formado a los grandes especialistas como arqueólogos, historiadores y antropólogos de nuestro país desde hace más de 80 años. Entonces, pues es realmente un gusto, es un honor ser egresado de esta escuela. Y bueno,
La carrera de arqueología es algo muy bonito porque nos enseña a apreciar el pasado a través de los objetos, de las piezas y de la construcción de historias a través de esos objetos arqueológicos. Entonces, pues yo me imagino que la mayoría de la inquietud de la gente que nos va a escuchar y que va a ver esta transmisión, pues es entender qué era lo que pasaba, ¿no? Cómo eran esas dinámicas sociales en la época prehispánica, claro. Entender incluso qué era lo que pensaban. Normalmente se tiene esta idea errónea de que la mayoría de los pueblos prehispánicos simplemente son aztecas, mexicas, se acabó la conquista y eso es todo. Okay. Obviamente todos conocen a los olmecas, todos claro. Hemos escuchado alguna vez de los olmecas como la cultura madre, ¿no? La primera cultura, ¿no? Incluso de como que se tiene registro, como tal como la que se tiene registro, más Ajá. o menos estaríamos hablando de entre los años 2500 a 1500 antes de Cristo, que es más o menos la época en la que se desarrolla estos pueblos. Pero anterior a ello hubo otro periodo al que nosotros hemos conocido o bueno, se conoce dentro de la academia como la prehistoria. El concepto a nivel filosófico puede ser debatible, pero lo utilizamos únicamente para definir un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo es anterior a las épocas prehispánicas y se va hasta el 10.000 antes de Cristo, que es cuando se especula que los primeros habitantes cruzaron por el estrecho de Beringia o el clásico estrecho de Bering y empezaron a poblar América. Entonces, más o menos por allá de los años 60, los arqueólogos que estaban en Estados Unidos, cuando empiezan a hacer sus excavaciones, empiezan a encontrar puntas de proyectil principalmente de dos materiales, de obsidiana y de pedernal. Esas puntas de proyectil ellos las clasificaron como clovis, de los grupos clovis, así se llamaban estos grupos. Los clovis, según los académicos de Estados Unidos, son los primeros habitantes de América y son los que empiezan a utilizar y a explotar el medio. Explotar el medio pues implica caza de animales, recolección. Una de las ideas erróneas que siempre tenemos es que el medio en el que nos encontramos, por ejemplo, imagínense un río. Imagínense el río o una montaña o un lugar natural, en la naturaleza, al que se les venga a su mente. Cuando nosotros estamos en esos lugares, creemos que esos lugares se han conservado de la misma manera durante miles de años. Esa es una idea completamente incorrecta, porque los lugares van cambiando de acuerdo a ciertas cuestiones climáticas que se van detectando a nivel geológico. Entonces, nuestro medio va cambiando. Aquí donde nosotros nos encontramos, en el municipio de Tecámac, hace 10.000 años eran temperaturas muy bajas. Se ha detectado que en esta zona, en promedio, o sea, la temperatura más cálida que teníamos hace 10.000 años eran 10 grados. Ah, caramba. Era un frío, pero tremendo. Era un frío tremendo. Por lo tanto, ese tipo de medio se adaptaba para que existieran, por ejemplo, mamuts lanudos o lo que se conoce como el mamut columbi o el mamut americano. Donde sí se han encontrado evidencias, que de hecho en San Pedro se encontró uno en 1991. Ahorita vamos a platicar de eso, que es muy interesante ese tema también del mamut de San Pedro. Entonces, el medio cambia, el medio siempre va a cambiar. Por ejemplo, incluso nosotros estamos ahorita muy metidos con lo del cambio climático debido a estas cuestiones de la industrialización, pero los cambios a nivel climático siempre han existido, el humano intervenga o no. Y eso ha provocado diferentes tipos de procesos de desarrollo a nivel social y a nivel natural del ecosistema. Entonces, bueno, como les decía, hace 10.000 años, en toda esta zona era lagos, pero eran fríos, eran pantanos muy, muy, muy fríos, donde proliferaban todo este tipo de especies, dientes de sable, caballos. Hay evidencias de que hubo humanos en esta zona hace 10.000 años cazando estos animales y que probablemente se establecían en pequeñas aldeas. 5.000 años al frente, al futuro, cambia el entorno. Deja de ser fría esta zona. Esta zona, por razones climáticas que se han estado estudiando, empieza a calentarse. Toda esta zona empieza a calentarse, empieza a ser un poco más cálida. Y esos cambios climáticos, sumado al aprovechamiento del medio, va a provocar que toda esta megafauna termine por extinguirse. Entonces se van a acabar los mamuts, se van a acabar dientes de sable, se van a acabar todos esos. Pero van a quedar otro tipo de especies. Después de, pasan esos 5.000 años, estamos en el año 5.000 antes de Cristo, para que se ubique. Estamos en el año 5.000 antes de Cristo. Los pueblos clovis, por alguna razón que todavía antes conocemos, empiezan a abandonar parte de esta zona, las empiezan a abandonar, pero se quedan algunos grupos.
Parece ser que estos grupos, en los próximos 2000 años, van a empezar a desarrollar una cuestión más social, cultural, y van a empezar a crear lenguaje, van a empezar a crear arte, van a empezar a crear agricultura, que es la agricultura es el punto medular del desarrollo de las sociedades prehispánicas. Estos pueblos primigenios, que ya ya podemos llamar como pueblos prehispánicos, ahora sí, que ya empiezan a tener un sistema de lenguaje, ya empiezan a tener esta agricultura, empiezan a hacer aldeas, empiezan a tener pequeñas aldeas que se van haciendo cada vez más grandes. Por ejemplo, nosotros aquí en esta zona, tanto en el Museo Comunitario de San Pedro como en los alrededores, me ha tocado estar con mucha gente que me han mostrado también las piecitas que van encontrando, porque es muy normal eso, y anteriormente era muy normal que la gente hacía un hoyo, encontraba las piezas y las guardaba. Yo tengo que hacer una aclaración, eso no es ilegal, pero ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque sí he notado que luego la gente como que tiene mucho miedo y dice, es que Lina me va a quitar mis cosas. Si quieren ahorita platicamos sobre eso, pero vamos primero con lo primero, ahora sí. Estamos con lo de Tlatilco. Bueno, estos pueblos tlatilcas, a lo que les vamos a llamar pueblos tlatilcas, es muy ambiguo decir, es que los tlatilcas estaban en San Pedro Atzompa. Lo que nosotros entendemos como Tlatilca es simplemente una manera para identificar cierto tipo de características de un pueblo. Pero eso no quiere decir que sean un pueblo. O sea, es un ejemplo. Si nosotros compramos un recuerdito en Ámsterdam de México, no es un recuerdo mexicano, es un recuerdo hecho en Ámsterdam por holandeses para mexicanos. Es el mismo concepto en la época prehispánica. Que tú estés en otra zona haciendo algo cultural de otro pueblo no quiere decir que sea de ese pueblo. Pero bueno, estos pueblos a los que denominamos tlatilcas empiezan a hacer sus aldeas en los alrededores. Lo más probable, y las evidencias arqueológicas que nos han dado y que tenemos allí en el Museo Comunitario, nos indican que probablemente San Pedro o el pueblo de San Pedro Atzompa, y en general, no nada más San Pedro, en general, todo el municipio de Tecámac estuvo habitado por aldeas de los grupos que conocemos como tlatilcas. Para que nos ubiquemos en tiempo, los grupos tlatilcas están aproximadamente entre el 2500 a.C. al 1500 a.C. O sea, no existe Teotihuacán, no existen mexicas, no existe Tenochtitlan, faltan por lo menos 1000 años para que se funde Tenochtitlan, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Entonces estos pueblos que empiezan a hacer sus aldeas siguen aprovechando el medio. Obviamente ya hay otro tipo de animales, ya hay ya aprovechan ajolotes, los patos fue de los animales que más aprovecharon aquí en esta zona. Las ranas también fueron animales sumamente aprovechados, coyotes, lobos, este tipo de fauna. Estos pueblos continúan en su desarrollo, parece ser que no desaparecen, pero sucede algo que va a marcar digamos que la historia de toda esta zona y de lo que conocemos como la Cuenca de México, y va a ser la fundación de Teotihuacán. Teotihuacán, como todos, supongo que a todos alguna vez hemos ido a Teotihuacán, hemos visto una foto de Teotihuacán, prácticamente es uno del asentamiento, yo diría que es el mayor ejemplo de lo que pudo haber llegado un pueblo en la época prehispánica. Estamos muy acostumbrados, sí, que los mexicas eran como un pueblo muy grande, pero realmente cuando nos ponemos a estudiar Teotihuacán, nos damos cuenta. Es una situación enorme. O sea, Teotihuacán no tenía comparación con ningún otro pueblo en Mesoamérica. Teotihuacán es una cosa tan compleja, tan impresionante. Se los voy a poner en perspectiva. La ciudad de Tenochtitlán, de acuerdo con los cálculos, medía un aproximado de 13.5 kilómetros cuadrados. Eso era lo que medía Tenochtitlán. Teotihuacán mide 21 kilómetros cuadrados. Casi el doble. En cálculos de población, se ha calculado que Tenochtitlán tenía un aproximado de entre 60,000 a 80,000 habitantes. Teotihuacán tenía 200,000, de 200 a 250,000 habitantes. O sea, es una barbaridad, es una cantidad impresionante de gente. Para esa época es una cantidad impresionante. Vamos a ponerlo contemporáneo con cosas que están pasando en el mundo. Teotihuacán, cuando empieza, es contemporáneo con los romanos, por ejemplo. Mientras Teotihuacán se está ejerciendo su poder aquí en esta zona, en Roma, los romanos están empezando a extender todo su poder por los pueblos germánicos, con los se me olvidaron estos pueblos africanos, pero bueno, toda esa zona.
En el momento en el que Teotihuacán empieza a ser importante entre el año 100 después de Cristo al 250 después de Cristo, va a haber un cambio pero radical en toda esta zona. Antes de Teotihuacán, tanto los pueblos tlatilcas y seguramente también los clovis estaban acostumbrados a estar conviviendo como aldeas aisladas. Es decir, yo tengo mi pueblito, tú y yo comerciamos, hacemos un trueque, yo tengo este pescado, tú tienes tortillas, lo cambiamos. Sí, claro. Ese tipo de cosas. Pero en cuanto llega a Teotihuacán, esa dinámica se rompe completamente, porque Teotihuacán va a llegar y va a decir, no, espérate, es que yo soy dueño del pez, yo soy dueño de la tortilla, yo soy dueño de todo, y si ustedes van a comerciar, me tienen que pagar tributo a mí, porque yo soy cambia la quien situación política de Completamente. de los pueblos tlatilcas. de todos, y seguramente Teotihuacán empuja a estos pueblos a olvidar pues digamos que su historia, para imponerles ellos ahora una nueva historia, que es la historia teotihuacana. Entonces, probablemente estos pueblos, algunos, no voy a decir que todos, empiezan como a olvidar ese pasado que tenían de aldeas, de pueblos tlatilcas, que, bueno, aclaremos, no necesariamente son tlatilcas, son aldeas. No sabemos cómo se llamaban porque, bueno, necesitaríamos una evidencia de un glifo para saber cómo se llamaban esas aldeas. Claro. Nosotros los clasificamos así, por tiempo. Entonces cambia toda esa dinámica con Teotihuacán, y Teotihuacán viene a imponer un nuevo modelo de hegemónico. Empieza a cambiar todo, las rutas de intercambio las empieza a dominar todo. Teotihuacán es una cosa impresionante. ¿Y de qué manera funcionaba la situación política en Teotihuacán? ¿Había un gobernante? Es muy interesante, hasta la fecha no hay una respuesta concreta, pero la hipótesis más aceptada la ha dado la doctora Linda Manzanilla, que es una de las arqueólogas más importantes que tiene nuestro país. Lleva muchísimos años estudiando Teotihuacán, y ella ha propuesto que Teotihuacán era un cogobierno, es decir, no era nada más un gobernante. Por la disposición del asentamiento, se cree que había cuatro gobernantes. Sí, cuatro gobernantes. ¿Cómo se apoya esta hipótesis? No crean que la arqueóloga se sacó una epifanía, no. Cuando los españoles llegan y empiezan a ver diferentes pueblos, ellos encontraron un asentamiento que probablemente funcionaba como Teotihuacán, y era Cholula. Porque cuando los españoles llegan, ellos se dan cuenta que en Cholula hay dos gobernantes, hay dos tlatoanis. Entonces esto le saca mucho de onda a los españoles. Los arqueólogos e historiadores han revisado la historia para ver qué estaba pasando en Cholula, y las hipótesis apuntan que probablemente Cholula había heredado el mismo sistema de gobierno que Teotihuacán. Y eso entonces apoya a decir que probablemente Teotihuacán también era un cogobierno, que eran 4, porque en Cholula eran 2. Y parece ser que en otros pueblos también era muy similar esa cuestión del cogobierno. No tenemos todavía mucha información, pero parece ser que incluso algunos pueblos mayas también tenían esta cuestión del sistema del cogobierno. Hay una cosa también muy interesante. Recientemente, y esto es de lo más reciente, que de lo que se está hablando y de lo que se está discutiendo, es que Teotihuacán conquistó la ciudad de Tikal en Guatemala. O sea, Teotihuacán mandó a sus tropas, es de lo más reciente. Esto que les estoy diciendo es del último que se está hablando en la arqueología mexicana. Se han comprobado que tropas teotihuacanas fueron hasta Tikal, en Guatemala, a conquistar a los pueblos mayas que se encontraban ahí. Hace poco, un epigrafista español, ahorita olvidé su nombre, encontró una piedra, es un monolito en un sitio arqueológico en Guatemala que se llama Naxtum. En ese sitio, al descifrar lo que venía en esa tabla, se encontraron con que estaban hablando de que los teotihuacanos habían llegado a zona maya a conquistar. Obviamente Teotihuacán no lo hizo solo. Sabemos, bueno, por los estudios que han hecho los colegas tanto en el sur de México como ya en Guatemala, que los teotihuacanos tuvieron alianzas con varios pueblos mayas. Una de las ciudades más importantes, por ejemplo, y es una que acaba de tener ahorita la polémica con Mr. Reed, es Calakmul. Calakmul fue uno de los asentamientos que apoyó esta invasión de Teotihuacán hacia Tikal. Todavía no hay, hacen falta más investigaciones, pero parece ser que hay un problema con Teotihuacán, y los teotihuacanos que se quedan en Tikal se quedan abandonados. Teotihuacán abandona a esos teotihuacanos, y después Calakmul los termina por vencer otra vez. Hay falta de hacer más estudios. Lo que les estoy diciendo es, digamos, que de lo más nuevo que hay ahorita, de lo que se está diciendo en arqueología.
Y pues es algo muy interesante y muy impresionante, porque no teníamos una evidencia de que Teotihuacán realmente tuviera un poder como para mandar ejércitos a un lugar tan lejos. Entonces imagínense, si Teotihuacán tenía la capacidad para mandar ejércitos hasta Tikal en Guatemala, pues seguramente tenía dominada la zona en donde nos encontramos como es San Pedro Atzompa. Bueno, vamos a pasar un poquito para adentrarnos ya más a esta cuestión de la conquista. Ajá. Justo Teotihuacán colapsa más o menos entre el año 650 al 750 después de Cristo. Ajá. La hipótesis más acertada es que seguramente hubo un golpe de estado. Alguien no estuvo de acuerdo y ¡boom! Hubo una revuelta que terminó con todo. Slytherin se apoderó de Hogwarts. Alguien terminó por sí. Digo, por hacer la situación lo que decías de la explicación limitada, ¿no? Slytherin se apoderó de Hogwarts. Es para compararlo. Sí, este tipo de comparaciones sirve mucho porque yo les voy a explicar una cosa. Justo cuando cae Teotihuacán, cuando Teotihuacán termina, yo les juro y les firmo donde quieran que se vuelve un Game of Thrones. Okay. Toda esta zona, les juro, es un Game of Thrones cuando cae Teotihuacán. Como Teotihuacán concentraba todo el poder, todas las rutas de intercambio y todos los recursos, cuando ya no existe ese poder, ¿quién lo controla? Pues mira, yo soy, no sé, Xochicalco, yo soy Cocotitlán. Todos empiezan a pelear por ese poder, por controlar el vacío de poder. Entonces, literalmente se volvió un Game of Thrones en toda esta zona por ver quién es el que tiene el poder. ¿No? Sí. Por ejemplo, aquí cerca, el asentamiento que trata de luchar así fuerte, lo tenemos aquí en Tlanepantla, Tenayuca se llama. Tenayuca, ese sitio fue el que trata de tener esa hegemonía controlando, por ejemplo, el comercio de la sal, porque se daba mucho en esta zona. Tenemos que saber que el lago de Texcoco, de este lado del norte, el agua era muy salada, salada, pero eso se aprovechaba en distintas cosas. Entonces, cae Teotihuacán, hay un desajuste, pero tremendo. Hay algo bien curioso en San Pedro, porque la evidencia arqueológica, o sea, es muy abundante, desde el formativo, es decir, todos estos pueblos tlatilcas, Teotihuacán, es abundante la evidencia arqueológica, pero de repente para el epiclásico, que es este periodo, así se llama, cuando cae Teotihuacán, así se llama, epiclásico, y el epiclásico va de entre el 650, 750 al 1000 después de Cristo. Es un periodo muy corto. Este periodo, pues, es muy curioso porque en San Pedro parece ser como que hay una pausa, como que algo pasó en San Pedro. No sabría yo exactamente decirles qué. Algo pasa en San Pedro que por alguna razón como que hay menos gente. Yo no les podría decir mataron a toda la gente o toda la gente abandonó el asentamiento. Parece ser que sí hubo unos cuantos que se quedan, pero parece ser que abandonan en general la zona, no nada más el pueblo, abandonan toda esta zona, todos los pueblos aledaños. Y es hasta la fundación de Tenochtitlán, es decir, en el año 1325, más o menos entre esos años, 1200, 1300, cuando otra vez empezamos a ver cómo se vuelve a habitar toda esta zona, como grupos parece ser que vienen de otros lados, empiezan a volver a habitar. Y es cuando parece ser que San Pedro vuelve a tener un auge. Bueno, antes de que yo colaborara aquí en el museo, estuvo otro arqueólogo que hay que reconocer que, bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero él hizo una labor muy importante, el arqueólogo Roberto Maceda, al cual, bueno, desafortunadamente yo no pude conocer, pero pues he tratado de continuar un poco su labor. Que el arqueólogo mencionaba en alguna ocasión, porque yo lo llegué a ver en una entrevista, que en San Pedro no había evidencia del posclásico, es decir, no había evidencia contemporánea de los mexicas. Pero en los meses recientes que yo he tenido como la oportunidad de ver el material, la cerámica y todo esto, pues nos hemos dado cuenta que no, que sí, en realidad sí hay posclásico, o sea que sí hay una ocupación contemporánea a los mexicas. Probablemente esta ocupación no es tan grande, no es tan espectacular como lo que hubo en Teotihuacán, porque seguramente uno de los periodos de auge del pueblo de San Pedro Atzompa fue el periodo de Teotihuacano. Seguramente cuando estuvo Teotihuacán, San Pedro fue uno de los pueblos más fuertes, seguramente. Claro. Pero cuando cae Teotihuacán, pues ya no hay ese respaldo. Aunque resurge San Pedro como pueblo, parece ser que no con la misma fuerza como con la que tuvo alguna vez con Teotihuacán, ¿no? Pero aún así, parece ser que hay todavía esta memoria histórica de estos pueblos que están conservando eso que viene incluso desde Teotihuacán. De repente como que perdemos un poco ahí la noción, pero hay un mapa que ya es después de la conquista, se llama el mapa de Uppsala
¿Por qué se llama el mapa de Uppsala? Porque se encuentra resguardado en la Universidad de Uppsala en Suecia. Allí está. Okay. Es un códice, ¿no? Está gigante, es un códice, es un mapa, es un super mapa de toda la cuenca. Y es bien curioso porque en ese mapa aparece el poblado de San Pedro Atzompa. Ahí aparece, de hecho, si puedo luego le voy a enseñar a él, porque si no, eso no se lo he enseñado. En ese libro aparece ahí el poblado de San Pedro y nos está hablando todavía de cuáles eran las actividades económicas que se llevaban. Se muestra, por ejemplo, la caza de patos, se muestra la pesca, se muestra, se me olvidó ahorita otra actividad, la alfarería. Ese tipo de cosas se muestran en este mapa. Pues es muy interesante. Este mapa lo hacen justo después de la caída de Tenochtitlán y lo hacen los alumnos ahorita se me olvidó el nombre de la escuela, pero de la escuela que estaba en Tlatelolco durante el virreinato de la Nueva España. Me olvidó el nombre de la escuela, pero es una de las universidades más importantes que hay justo a la llegada de los españoles cuando ellos fundan esa escuela. Ellos producen este mapa. Por razones que desconocemos, termina ya ese mapa en Suecia, no lo quieren devolver. Gracias a Dios no lo quieren devolver. Qué raro Que no lo quieran devolver, exactamente. Como el penacho, ¿no? Exactamente, qué raro. Pero bueno, afortunadamente tenemos oportunidad nosotros como académicos mexicanos en internet, ahí pues como copias en donde tú puedes ver muy a detalle el códice, ¿no? Entonces, pues parece ser que San Pedro... durante los mexicas y después de la caída de los mexicas, tiene como un periodo estable, en donde no hay como cosas muy extrañas, pero parece ser que durante el siglo XVII, estamos hablando de los años 1600, es cuando se construye la iglesia de San Pedro. Originalmente yo tenía la hipótesis, o bueno, yo pensaba, por la estructura que se veía, o por las primeras veces que había ido, que la iglesia que está en San Pedro era construida en el siglo XVI. Pero ya investigando un poco más a fondo, ya encontré que no, que en realidad fueron la orden de los dominicos que construyen la iglesia a finales del siglo XVII. Entonces es muy curioso lo que pasa con esta iglesia, con San Pedro también, porque es el santo patrono de ahí de San Pedro, aunque incluso se han encontrado algunos documentos donde parece ser que el primer indicio de la iglesia estuvo fallido, o sea, es decir, que parece ser que los dominicos tratan de construir la iglesia en San Pedro y se les cae, pero la vuelven a construir, y pues es bastante interesante este periodo. Ok, bueno, pues nosotros nos vamos porque también hay algunas preguntas de nuestros radioescuchas. Claro, adelante. Rolando Lava Temazcal, ¿qué idioma hablaban en Teotihuacán? Es una muy buena pregunta. No existe una respuesta concreta, porque no se han encontrado como un sistema de lenguaje en Teotihuacán como algo escrito, a diferencia de los mexicas. Lo que sí se piensa, y lo que es lo más válido, es que la gente de Teotihuacán era políglota. Probablemente la gente de ahí hablaban hasta 3 o 4 idiomas. ¿Por qué? Porque en Teotihuacán están conviviendo gente que viene de occidente de México, es decir, Michoacán, Jalisco, Colima, gente que viene del centro, gente que viene del norte y gente que viene de la zona maya. Entonces, imagínate tú que metas a todos estos grupos de personas en un mismo lugar, pues forzosamente tienen que aprender sus idiomas entre ellos. Sí, o sea, hace un acento como achilangado, ¿no? Ándale, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, podemos concluir que se hablaban muchos idiomas como tal. Teotihuacán no es una unidad cultural homogénea, o sea, Teotihuacán no podemos hablar de Teotihuacán como los mexicas, que todos los mexicas, por ejemplo, hablaban náhuatl. No, los teotihuacanos son un grupo de varios pueblos que se juntan en un asentamiento, o sea, como tal Teotihuacán no es una cultura, es la conjunción de varias culturas. Eso es Teotihuacán. Muchas veces criticamos el uso del turismo, o cómo el turismo interpreta los vestigios arqueológicos, porque muchas veces lo desvirtúan y lo ven nada más como un simple catalizador de dinero, cuando no es así. Realmente los sitios arqueológicos le pertenecen a la gente y le pertenecen a la memoria histórica de los pueblos. Entonces son muchas cosas, temas sociales, pero es bueno que nos empecemos a hacer este tipo de preguntas para poder empezar a cuestionar entonces qué es lo que estamos haciendo con el patrimonio. Claro, ¿no? Y el conocer realmente, y por ejemplo yo en mi caso yo siempre he pensado en no nada más ir a ver una piedra sobre otra, sino conocer realmente el propósito del por qué, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Quiénes fueron? Por ejemplo, en este caso yo ya lo había leído en alguna parte, o no recuerdo dónde lo había visto, la situación política de
ahí de Teotihuacán, que pues eran cuatro gobernantes, cuatro grupos, ¿no? Entonces el empezarse a empapar de todo esto, pues es una situación muy interesante, y más la aportación que hacen como arqueólogos, ¿no? La aportación que hacen al conocimiento de la situación, volvemos, política, social, económica y espiritual, ¿por qué no supuesto. decirlo? Sí, por supuesto. Espiritual, ¿por qué no decirlo? Porque es una situación muy grande. Sí, claro, o sea, por ejemplo, una evidencia a cuestión cultural es Quetzalcóatl. En Teotihuacán ya había una figura muy similar a lo que es Quetzalcóatl. Nosotros no podemos decir que los teotihuacanos, por ejemplo, le tenían culto a Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl ya es una figura mexica. Pero bueno, en Teotihuacán tenían una figura similar a lo que conocemos nosotros los arqueólogos como la serpiente emplumada, no como como Quetzalcóatl, sino como la serpiente emplumada, porque no sabemos cómo ellos llamaban a estos dioses. Pero sí, hay una continuidad, hay una herencia de este tipo de conocimientos. ¿Y de dónde viene? Yo estuve viendo el otro día un reportaje de donde venían siguiendo el caminar de los mexicas. Claro. ¿Desde dónde venía? Le llamaban en el documental el clan clan de la serpiente. Es obviamente siempre tienes que hablar con bases y hacer tus propias hipótesis con una base sólida, ¿no? Exactamente. Y bueno, finalmente, a mí se me hizo muy, muy interesante esa parte de cómo están esta persona buscando pues Aztlán, ¿no? Exactamente, ellos tratan de buscar a Aztlán, pero Aztlán es un lugar mítico. De hecho, no sabemos si Aztlán existió. Mira, hay una cosa muy curiosa. Los mexicas fueron un pueblo sublevado, fueron un pueblo humillado, fueron un pueblo sobajado hasta antes de uno de sus tlatoanis, el tlatoani Ixcoatl. Ixcoatl, que llega más o menos al poder por allá del año 1400, finales de 1300, ahorita no recuerdo bien exactamente el año, pero sabemos que Ixcoatl, ¿sabes qué hizo? Ixcoatl se encargó de borrar la historia que habían escrito de los mexicas todos los demás pueblos, y él reescribió la historia a favor de los mexicas. Parece ser que Ixcoatl es el que empieza a decir, es que nosotros venimos de Aztlán. Si tú te pones a leer, por ejemplo, porque existen, sí hay, si tú te pones a leer las versiones de los pueblos que estaban alrededor de Tenochtitlán, ellos te empiezan a decir, quién sabe de dónde vinieron, o sea, ellos nada más estaban merodeando, eran como merodeadores de aquí de la cuenca. Eran paracaidistas, totalmente. Exactamente. Eran paracaidistas en los pueblos aledaños a... Exactamente, paracaidistas, es el mejor concepto, o sea, y no, pero si tú sales a los mexicas y ellos te empiezan, no, nosotros somos un linaje y venimos de los toltecas y somos acá. Entonces ahí como que, a ver qué está pasando, ¿no? A ver, ¿quién le está diciendo la verdad? Llegamos a la situación de la política, mentir para tener poder. Exactamente. Los mexicas hicieron eso. Los mexicas se apropiaron de la historia de Teotihuacán, se apropiaron de la historia de los pueblos toltecas y se dijeron ellos mismos como descendientes. Entonces es algo muy curioso. Emilio Aguayo dice el uso del discurso para legitimar el territorio. Exactamente. Sí. Pues es lo que hablábamos ahorita. Eran paracaidistas que empezaron, o sea, que tenían el poder de hablar para engañar y timar, pero lo hacían a través del poder militar. Ellos cuando ya tuvieron la capacidad de poder someter a otros pueblos, entonces ellos eran los que podían hacer el discurso y de apropiarse de cierto tipo de cuestiones culturales que a ellos les interesaban. Es que son muchas situaciones. Sí. Digo, miren, yo no defiendo a los españoles, quiero aclararlo. Yo no soy hispanista, yo no defiendo a los españoles para nada, porque ellos también hicieron cosas muy malas. Pero también hay que ver a los mexicas, o sea, tampoco podemos poner a los... Victimizarlos, claro. Idealizar a los mexicas como un pueblo así, en contacto. No, a ver, estos pueblos eran humanos como nosotros. Claro. Tenían intereses, tenían cosas buenas, malas, no nos toca juzgar, pero tenían sus propias dinámicas. O sea, ¿por qué idealizarlos de tal manera de que pierden ese carácter humano? Sí, porque finalmente, pues, en la situación social, así como venimos describiendo esta parte en donde llegan como paracaidistas
retomo el término, llegan como paracaidistas y empiezan a utilizar el habla o la facilidad de palabras, empiezan a convencer a los pueblos que ellos son los originales o las personas originales que vienen de isla. Sí. Y como es una situación mítica, ¿podríamos decirlo religiosa? Sí, de alguna manera sí religiosa. Yo lo diría más social porque es memoria colectiva. Okay. Los mexicas traían sus propios dioses, lo que hay que saber, ellos traían sus propios dioses. Ellos lo que hacen es absorber dioses de otros lados, simplemente para legitimar su poder. De hecho, en Tenochtitlán, justo al lado del Templo Mayor, existía un templo, ahorita olvidé el nombre en náhuatl, pero existía un templo donde los mexicas colocaban ahí los monolitos de los dioses conquistados de otros pueblos. Sí. Iban a tu pueblo, conquistaban a tu pueblo, se llevaban como a la imagen del patrono, como a la imagen del santo, agarraban los mexicas, se la llevaban secuestrada a Tenochtitlán, así como ahora yo soy el dueño de tu dios, como yo soy el dueño de tu dios, como Huitzilopochtli es el más fuerte, entonces ahora tú tienes que estar sometido, tu dios está sometido a Huitzilopochtli, tú tienes que estar sometido a mí. Sí, o sea, tu pueblo tiene que estar mimando porque yo dominé a tu deidad. Yo tengo a tu dios, sí, yo tengo a tu dios, entonces, ¿cómo le vas a hacer, no? Esa era como una manera de conquista de los mexicas, ¿no? Esa conquista espiritual, esa conquista religiosa. Sí, pues es muy interesante. Todo se vuelve interesante, o sea, quien lee, quien se informa, pues, va sacando esas conclusiones, va sacando este pensamiento y volvemos al inicio, ¿no? Debes de conocer tu pasado para no repetir cuestiones, si fueron malas, si fueron buenas. Ahí tienes que retomar o sacar algo de todo eso, de todo ese aprendizaje, todas esas cosas. Hay que sacar algo de ahí para... No, y lo que es impresionante es que muchas veces en la actualidad se están dando muchas situaciones muy similares. Sí, Muy por similares, supuesto. ¿no? Sí, la historia se repite, nosotros tenemos patrones de comportamiento social, eso lo dice la antropología, porque bueno, para ser arqueólogo primero hay que estudiar antropología, y estos patrones se van repitiendo, tal vez en expresiones culturales distintas, pero en esencia lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, las fiestas patronales. Las fiestas patronales, que son a los santos, que mucha gente las desprecia, son en realidad la herencia de los antiguos dioses prehispánicos. Cuando se festeja una fiesta patronal de algún santo, es como si se le estuviera festejando un dios prehispánico. Yo ya lo he vivido en San Pedro, por eso se los digo. Entonces, y esto pasa en muchos lugares en México. Por eso, si tienen alguna vez la oportunidad de una fiesta patronal del pueblo que sea, vayan. Yo les juro, es como si estuvieran en el siglo XVI. Es igual. Ok. Entonces, vayan, ahí sí se lo recomiendo bastante. Dice Kim Goldman, hay demasiada para comentarlo aquí. Porque decía Rolando, ¿qué relación tiene Cuicuilco con Teotihuacán? Sí, es muy interesante. Cuicuilco es uno de los asentamientos más antiguos de la Cuenca de México. Está ubicada en el sur, está cerca de Perisur, para que ubiquen más o menos. Está de hecho a un lado de mi escuela, de la ENA. Cuicuilco es un asentamiento que surge antes que Teotihuacán y parece ser que compite con Teotihuacán, compitió directamente por la hegemonía. Pero hay que tomar algo muy en cuenta. Por allá del año 250 después de Cristo, más o menos entre el 100 y el 250 después de Cristo, pasa un evento climático muy fuerte que va a cambiar todo y van a ser diferentes erupciones volcánicas. Allá en el sur hay un volcán que se llama el Xitle, que de hecho la hipótesis es que del Xitle surge el primer dios mesoamericano, que es Huehueteotl, el dios del fuego. ¿Por qué? Porque curiosamente, si tú ves a Huehueteotl, que tiene como su brasero aquí, cuando tú ves de frente al Xitle, al volcán, parece como si estuvieras viendo de frente a Huehueteotl con su brasero. Entonces hay hipótesis que dicen que probablemente el Xitle es el dios Huehueteotl y es el primer dios en Mesoamérica, porque Huehueteotl tiene como esos orígenes entre Cuicuilco, Teotihuacán, por ahí esa zona. Entonces resulta que en el 250 hay una erupción fuertísima, que va a cambiar toda la dinámica de la Cuenca de México. De hecho, a Cuicuilco
se le ha llegado a apodar como la Pompeya mexicana. Ok. Para los que conocen la situación en Pompeya, la erupción del Vesubio terminó con este asentamiento. Ajá. Lo mismo sucede con el Xitle-Cuicuilco. Ok. La erupción del Xitle fue tan poderosa que destruyó el asentamiento de Cuicuilco. Y Cuicuilco no era un asentamiento pequeño, ¿no? Estamos hablando que tenía una pirámide circular de más de 30 metros de altura y con una población que se estima entre 20 a 30 mil personas. Sí, o sea, era una ciudad. Era un asentamiento Un grande, asentamiento o sea, grande. competía de forma directa con Teotihuacán. Esta erupción provoca el abandono de Cuicuilco. Se han hecho hipótesis de que probablemente el grupo más fuerte de Cuicuilco emigra hacia Teotihuacán y ese se vuelve uno de los cogobernantes de Teotihuacán. Es una hipótesis. Lo que sí es un hecho es que probablemente hubo migraciones a Teotihuacán desde Cuicuilco. Ajá. Ese sí es un hecho. Dice un libro de historia que hace muchos años se me quedó grabado. Entonces, a la fuera de sus casas se les consideraba como guardianes.
Pero justo cuando llegaban estas épocas, estos días para recordar a los muertos, se sabe que se hacía un banquete donde habían enterrado a estas personas. O sea, sus familiares vivos salían y donde habían enterrado a los muertos, ahí hacían un banquete. Obviamente esto se ha transformado y ahora la gente hace lo mismo, pero ahora comen en los panteones. Se hacen esa fiesta. Yo lo he visto mucho, ¿no? Sí. A mí me encanta cuando veo estas representaciones. Me tocó ver una en Sinsunzan, allá en Michoacán. Una cosa bellísima. Sí, Cosa claro. bellísima. No, y hay muchas prácticas que todavía, por ejemplo, lo que hacía para, ¿cómo se llama esta palabra? Para que te convirtieras en cristiano. ¿Cómo es esta palabra? Para la evangelización, el esconder los monolitos, ¿no? O sea, las deidades que se siguió practicando o se hizo también, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Claro. Con la situación de la religión yoruba, por ejemplo, también se hizo en México. En parte sí y en parte no. Tenemos que primero revisar cuáles eran las dinámicas y las ideologías con las que llegaban las que llamamos las órdenes medicantes. Okay. ¿Qué son las órdenes medicantes? Son los grupos evangelizadores que llegaron desde España, como los grupos franciscanos, como los dominicos, todos estos grupos. Entonces, todos estos grupos evidentemente tenían objetivos diferentes. En un principio lo que ellos pensaban y lo que ellos querían sí era eliminar como tal la religión de los pueblos prehispánicos. Después de un tiempo se dieron cuenta los españoles que eso jamás lo iban a poder lograr. Yo puedo poner el ejemplo más claro. ¿Alguna vez has visto el Templo Mayor de Tenochtitlán allá en el centro histórico? Sí. Ok. ¿Ves que el Templo Mayor curiosamente está construido a un lado de la catedral? No está encima de la catedral. ¿Por qué, si el Templo Mayor es el lugar más sagrado para los mexicas, por qué los españoles no construyeron la iglesia arriba de ahí? Pues yo imagino que es porque necesitaban, o sea, sí necesitaban tenerlos controlados, pero también necesitaban una parte de libertad o de liberar su pensamiento, ¿no? Exactamente. Si los españoles hubieran construido la catedral encima del Templo Mayor, difícilmente hubieran hecho que los mexicas olvidaran a los antiguos dioses o hubiera sido más difícil la evangelización, porque los mexicas de una u otra manera hubieran recordado que ese era el lugar sagrado. Entonces, de una u otra manera hubieran seguido teniendo ese culto a los dioses antiguos, que era lo que los españoles no querían. Entonces, la estrategia que empleaban los españoles era construir la iglesia a un lado del Templo Mayor. Esa idea de que debajo de cada iglesia hay un templo es completamente errónea. Eso no es cierto. No. Sí hay templos. De hecho, en San Pedro del Samba tenemos la hipótesis, pero esa es otra historia, por unas cuestiones técnicas. Sí hay templos que están debajo de iglesias, sí hay, pero no es una totalidad, no en todas las iglesias. Eso es un mito, eso es una mentira, porque los españoles lo que querían era que se olvidara eso. Ahora, justo cuando llegan los españoles, en ese sincretismo se da un movimiento artístico que a mí me gusta mucho. Okay. Este movimiento artístico se llama, lo llaman de manera despectiva el movimiento Tequitqui, pero el nombre más correcto es indocristiano. ¿Y qué es este movimiento? Okay. Cuando los artistas indígenas empiezan a tener este contacto con los artistas españoles y les empiezan a decir, bueno, es que en una iglesia, por ejemplo, a ti indígena, tú en esa iglesia tú me tienes que esculpir un ángel. Y el indígena te va a decir, ¿y qué es un ángel? Yo nunca he visto lo que es un ángel. Claro. El español te va a decir, pues es una persona que tiene alas y que vuela. Ok, entonces el indígena va a interpretar, para mí, sagrado que vuele es un águila. Entonces es bien padrísimo cuando tú vas a iglesias, encuentras rostros de querubines, o sea, de ángeles, pero con cuerpos de águila. Ajá. Porque eso era lo que los pueblos Lo que ellos indígenas se imaginaban como un ángel. Okay. Ellos entendían eso como un ángel. Entonces decían, pues el águila es sagrada para mí y es algo que vuela, pero si es humanoide, pues le voy a poner pues una cara humana. Entonces te encuentras ese tipo de cosas. Y así hay muchos, no nada más águilas con cuerpo humanos con cuerpos de águilas. Te encuentras una cantidad impresionante de cosas así, pero Sí, de combinación de... Sí. ese periodo a mí personalmente, el arte indocristiano es una de las cosas más maravillosas que yo he tenido la oportunidad de ver en varios iglesias. Sacaron el tema de trojita, dicen, llamamos trojita, cárcel de piedra. Así es. Y yo dejo aquí un tema de... Lo de la troje, sí, podemos platicar un poquito sobre eso. Hace unos meses, con Jorge presente,
encontramos, bueno, él encontró unos documentos, una investigación, donde se hablaba de la primera iglesia de San Pedro. Resulta, bueno, según esta investigación, nosotros de manera individual tenemos que hacer más investigación, pero esto implica ir al Archivo General de la Nación a corroborar esto. Pero lo interesante es que mencionan que lo que es la troje de San Pedro es los restos de la primera iglesia de San Pedro. O sea, lo que fue la primera iglesia. Pero parece ser que la iglesia se les cayó, o sea, la iglesia se les derrumbó. Evidentemente por la naturaleza del suelo lacustre en el que se encuentran, construcciones muy pesadas se van a hundir y por lo tanto no es un suelo para construir. Claro. La hipótesis que tenemos en la Comisión de Cultura es que probablemente cuando se les cae la iglesia de San Pedro, la gente de San Pedro lo toma como un mal augurio. Y entonces lo que ellos deciden es mover la iglesia hacia donde tenían el templo principal de San Pedro. Es decir, en San Pedro había un templo, sí, seguramente había un templo principal, es decir, había seguramente una pirámide muy grande. Algunas personas piensan que podría ser lo que llaman el terremote, puede ser, pero a mí lo que me llama mucho la atención, y si alguna vez tienen la oportunidad de ir a San Pedro y los que ya conocen San Pedro, han visto que en la iglesia por alguna razón la torre está chueca. Está de lado. Está de lado. Sí, no está a nivel, está chueca. Está de lado la torre. La torre está de lado. Si pueden, incluso los que no conocen San Pedro, si ahorita pueden buscar en Google, busquen así iglesia de San Pedro Atzompa-Tecámac y van a ver cómo la torre está de lado. Ese tipo de cosas solamente suceden cuando hay un templo prehispánico debajo. Solamente esas cosas pasan así. Entonces, si tú te vas a otros pueblos como a Chiconautla, las iglesias están normales, porque probablemente no construyeron la iglesia encima del templo, pero en San Pedro parece ser que sí. Y esa, desde mi perspectiva, como arqueólogo, es la hipótesis del por qué la iglesia tiene la torre chueca, porque hay un templo abajo. Esa es una hipótesis que yo tengo y es lo más seguro, porque embona la información de esta investigación de que se les cae la primera iglesia, la tienen que cambiar de lugar, o sea, tienen que volver a construir la iglesia en otro lugar. Seguramente la gente de San Pedro dijo, híjole, es que los dioses están enojados y por eso tiraron la iglesia. Mejor vamos a construir la iglesia donde originalmente era el lugar más sagrado, donde estaba el templo. Y ese lugar que es el más sagrado, pues ahí vamos a construir la iglesia y ahí los dioses no van a estar enojados. Sí, porque es que sabemos que varios habitantes de ahí, ya de más edad, sí comentan, ¿no?, que en unas excavaciones del drenaje ahí sobre esa calle, sí llegaron a ver parte de más piedra abajo de lo que le llamamos la trojita. Entonces, con esa idea a veces uno se queda de que, ahí se hundió, o la hicieron arriba de la pirámide. O sea, hay muchas hipótesis que se pueden crear, pero sí, claro, pues realmente, como es, hay que ir a más investigación, y tal vez en ese momento no se hizo la investigación porque a veces esa ignorancia que a veces tienen ciertas comunidades hace que digan, no, tápale, no nos vayan a venir a quitar la obra, dicen. Sí. Lo que hablábamos hace rato de la situación de esto. Es muy importante hacer la aclaración al pueblo, a la gente que nos escucha y que nos vaya a ver en un futuro. No es delito conservar piezas arqueológicas, no es un delito. Por ejemplo, es un ejemplo, tú estás haciendo la cisterna para tu casa, o los campesinos, porque yo me he topado muchos que están arando la tierra o están sembrando y de repente se encuentran que la cabecita, que el malacate, que la piedra, que esto y que el otro, y ellos por miedo, como esto, muchas veces por miedo no lo reportan y lo guardan, y me ha tocado decir, es que yo no lo quiero enseñar porque el INAH me lo va a quitar. No, el INAH no hace eso. En algún momento lo hizo, sí lo hizo, cuando hubo presupuesto, pero sí lo llegó a hacer. En la actualidad ya no se hace, aparte por el presupuesto, pero es más por una cuestión social, porque nosotros como academia no podemos decirle a un pueblo lo que puede o no puede conservar, porque finalmente si tú encuentras una piedra en tu casa, es parte de tu historia, es parte de la historia de tu pueblo, de tus antepasados. Entonces tú como institución le vas a decir, no, a ver, eso que tú encontraste que es de tu pueblo, me pertenece a mí. No, espérame tantito, o sea, las piezas, yo soy partidario de eso, las piezas, todo esto no se deben de ir a museos fuera de sus comunidades, siempre deben de estar dentro. Entonces, muchas veces por miedo la gente no dice, es que yo tengo esta pieza porque me da miedo que el INAH me la vaya a quitar. No, el INAH no te la quita. Lo que sí prohíbe el INAH es hacer saqueo. ¿Y qué implica el saqueo? Que tú ubiques un lugar donde posiblemente hay piezas y vayas con una pala y con el objetivo de sacar las piezas. Hagas el hoyo y empieces a buscar las piezas. Eso sí es penado por el INAH.
Y sí son cárcel. Si no mal recuerdo, el arqueólogo Ricardo me había comentado que eran de 3 a 4 años de cárcel sin derecho de fianza por saqueo. Y eso está establecido en la Ley Federal de Zonas Arqueológicas, Monumentos Históricos, Artísticos y Paleontológicos. Lo pueden encontrar gratis en Google. Esa ley les dice todo lo que está permitido y no permitido. Ustedes lo pueden leer por sí mismos porque es una ley gratis. Y debería de ser obligación de leerlos todos. Pero es lo que prohíbe el INAH, el saqueo. Es que tú te encuentres así de la nada una pieza, no. Lo que sí es obligación como ciudadanos es registrar las piezas. ¿Cómo se registra? Tú encuentras unas piezas. Supongamos que tú ya encontraste varias piezas. Un cálculo, tienes 100 piezas prehispánicas, no 100 cabecitas. Y tú dices, yo quiero registrarlas. Puedes mandar un correo o puedes hablar a las oficinas del INAH. Los contactos los encuentras muy fácil en internet. Tan solo pones contactos INAH y ahí te aparecen todos. Ojo, puedes contactar directamente al INAH o a los centros regionales. Cada estado de la República tiene un centro regional INAH. Nosotros aquí tenemos el centro regional INAH Estado de México, conocido como el SINAEM. El SINAEM, en nuestro caso, es a donde nosotros nos comunicamos, les mandamos un correo y les decimos, oye, es que yo tengo esta colección de piezas, me gustaría, pues, ¿cómo se llama? Registrarlo. De hecho, me parece Saúl Tinajero, que es un personaje muy conocido de estas comunidades, al cual le mando un saludo. Él ayuda a las comunidades que no tienen ese conocimiento a registrar sus piezas. Y es una labor muy loable que yo le quiero reconocer a Saúl, porque no cualquier persona tiene esa buena voluntad, ¿no? Claro. Entonces, tú registras tus piezas, el INAH te manda un especialista, el especialista revisa tus piezas, cuenta tus piezas, marca tus piezas y la registra en el INAH. De ahí te emiten un papel. Ese papel el INAH a ti te dice como cuidador de las piezas. O sea, tú eres el responsable de las piezas. Si algo les pasa, es tu culpa, no es culpa del INAH. Tú eres el cuidador de las piezas. ¿Hay limitantes con estas? Sí. No se pueden heredar las piezas. O sea, si tú falleces, si tú mueres, no puedes heredar las piezas a otra persona. Habría que ver qué otro tipo de cuestión jurídica se tiene que hacer para la conservación de piezas, pero no se pueden heredar. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? Si tú ya registraste una colección de piezas, no puedes registrar más piezas. O sea, ese es tu registro. Colección y se acabó. Es lo que tú encontraste y se acabó. Tú ya no puedes adquirir más, o sea, tú ya no puedes volver a llamar a línea y volver a decir, tengo otra colección. No, porque eso ya se considera saqueo. Porque tú ya estás adquiriendo, ya estás buscando adquirir piezas. Sí. Entonces eso ya es saqueo y comercio de piezas. No. Se registran una sola vez y párale de contar. Mira, aquí hay una muy buena pregunta. Dice Gaspar Reyes Velázquez, pregunta, tengo entendido que Quetzalcóatl es un dios azteca. Cuando los aztecas llegan a Teotihuacán, ya no había gente ahí. Exacto. Y dice entonces, el por qué hay una pirámide en Teotihuacán donde existe ese dios. Es una muy buena pregunta. Para los mexicas, Quetzalcóatl es una entidad doble. Tiene un alter ego. El alter ego es Ejecatl, el dios del viento. Cuando tú revisas las fuentes prehispánicas, no te mencionan a Quetzalcóatl solito, te lo mencionan como Ejecatl Quetzalcóatl. Y cuando tú ves al Quetzalcóatl mexica, tiene un pico de pato. Y ese pico de pato es símbolo mexica. O sea, siempre que tú veas a un Quetzalcóatl con un pico, es un pico mexica. Los totihuacanos no representaban así a lo que se conoce como la serpiente emplumada. Ahí hay unas cuestiones medio complicadas, porque Quetzalcóatl como tal, para los mexicas ya no es la serpiente emplumada, sino es una figura como un humano, ya es una persona. Él ya no representa como tal una serpiente emplumada para los mexicas. Para los mexicas ya representa un sacerdote. En Teotihuacán lo que tienen es el culto, algo que nosotros llamamos la serpiente emplumada, que no es lo mismo que Quetzalcóatl. Digamos que es como un antepasado de Quetzalcóatl. Es como... es que no sé cómo explicarlo. Vamos a ponerlo en orden, como si fuera una línea del tiempo. Está Teotihuacán. Teotihuacán tiene sus propios dioses. Emerge la serpiente emplumada como un dios. Ellos creen en la serpiente emplumada, ellos no creen en Quetzalcóatl. Ellos creen en la serpiente emplumada. Tienen culto a la serpiente. Se acaba Teotihuacán. Cuando los mexicas llegan, en los alrededores de estos pueblos, los pueblos que estaban aquí, seguramente entre ellos San Pedro, la gente que vivía en San Pedro, les empiezan a decir a los mexicas, es que en ese lugar vivió un pueblo sumamente fuerte hace mucho tiempo. O sea, nada más están las ruinas. Se empezaban a adjudicar
los dioses, lo que veníamos hablando desde, Exactamente. por ejemplo, cuando llegan a Tula, ¿no? Cuando llegan a... Exactamente, o sea, ellos empiezan a adoptar costumbres de los pueblos que ya existían, y es por eso que cuando llegan a Tenochtitlan como tal, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Ellos volvemos a lo mismo del término de paracaidistas. Exactamente. Ya como ya tenían ellos la idea o ya tenían un conocimiento de varias culturas, porque los mexicas ya cuando llegaron a Tenochtitlan, ellos ya traían una mezcla de muchas culturas a través del caminar desde Aztlán hasta lo que se conoce como entonces es por eso que adoptan también la imagen de lo que es la serpiente emplumada y se convierte en Quetzalcóatl. Exactamente. El concepto más adecuado para hablar de lo que hicieron los mexicas es apropiación cultural. Ajá. Ellos lo que hicieron fue apropiarse de los conceptos culturales de otros pueblos. Entonces eso fue lo que hicieron los mexicas, apropiarse culturalmente. Y eso explica por qué los mexicas adoran a Quetzalcóatl, pero también en Teotihuacán tenemos estos indicios. Ojo, Quetzalcóatl también estuvo en Tula. Y de hecho, según las crónicas, Sí. Quetzalcóatl es quien funda Tula. Pues como decía, como que expropiar, bueno, se hicieron de las situaciones culturales religiosas y también políticas, ¿por qué no decirlo? Religiosas, como mencionaba. Ajá, ¿no? De otras culturas, ¿no? Exactamente. Como lo fue Tula, por ejemplo, que es una civilización, no fue una civilización igual muy grande. Bueno, también hay que tomar en cuenta algo. Si tú revisas las crónicas, hay muchas tulas. O sea, hay muchísimos lugares que se llaman Tula. Ajá. Por ejemplo, los mixtecas, que vienen de Oaxaca, ellos dicen que Tula es el que nosotros conocemos como Cholula. Y Ajá. los mexicas te dicen, no. El verdadero Tula es el que nosotros conocemos que está en Hidalgo. Claro. Pero si tú vas, por ejemplo, con los matlatzincas, que están por allá hacia el sur de la Ciudad de México, casi colindantes con Morelos, ellos te van a decir, no, espérame tantito, no, Tula es otro lugar. Pero si tú vas con los tlahuicas te dicen, no, Tula es otro lugar. Si tú vas con los otomís Sí, igual. claro. Entonces, aquí hay una cuestión que nosotros debemos de entender. ¿Cuál es la verdadera Tula? ¿Y a dónde puedo? Sí, ¿en cuál fue la Tula donde llegaron Según los mexicas? los mexicas, a la de Hidalgo, esa sí tenemos certeza. A los que ellos llegaron fue a la de Hidalgo. Ajá. Pero lo curioso aquí es que hay otros pueblos que están diciendo que hay otras ciudades que son Tula, que no es esa. ¿Por qué? El concepto Tula es una ciudad sagrada. Ok. O sea, nosotros estamos acostumbrados a entender Tula como un asentamiento prehispánico, pero para ellos no. Para ellos Tula representa el equivalente a un Aztlán, para que me entiendan. Ok. Para que me entiendan. Tula es el equivalente a un Aztlán. Ujú. Es un lugar mítico. Sí, un lugar místico, mágico. ¡Oh, no! Esto se va a poner bueno, patrón. Más que los crepúsculos arregulados. Vamos, yo creo que de esto, pues fíjate, empezamos en la situación de los primeros asentamientos del ser humano en México, como tal el Valle de México, y bueno, abarcando el espacio de Tecámac, ¿no? Lo que es también la megafauna, los cambios climáticos, haciendo un resumen de lo que vimos el día de hoy en nuestra clase de historia. Los cambios climáticos, ¿no? Que fueron un parteaguas para la extinción de la megafauna, ¿no? Lo que le llaman la era de hielo. Ándale, sí. ¿Sí han visto la película de la era de hielo? Ujú. Sí, la megafauna es contemporánea a ese periodo. Ok, entonces llega los asentamientos, de aldeas, el crecimiento y la expansión de la ciudad de los dioses. Y ahorita llegamos a otro punto en la historia en donde llega conocemos un poquito más de la situación cultural, social, económica y religiosa de los mexicas, en donde hoy aprendimos que los mexicas, agarraban de aquí, de allá, de acá, dioses, situaciones políticas, culturales, para ellos armar a través de, se podría decir que de mentiras y de engaños.
Yo diría más bien de un discurso hegemónico. Ok. Yo lo llamaría así, de un discurso hegemónico para tratar de controlar las rutas de intercambio principalmente. Controladores al final de Exactamente. cuentas, ¿no? Controladores. Y de ahí viene pues lo que fue un gran imperio, Exactamente. ¿no? Sí, Un gran imperio. un asentamiento, aunque el nombre más adecuado es la Xcan Tlahtoloyan, que es el concepto que se utiliza para, por ejemplo, la Triple Alianza, y el equivalente a imperio, que es el Xcan Tlahtoloyan, el nombre náhuatl, por supuesto. A ver otra vez. Xcan Tlahtoloyan. Xclan Tlahtoloyan. Ok. Más o menos. Más o menos, ya casi lo aprendo, Es mi primera vez que lo digo, pero pues está bien. Y bueno, ¿qué les parece si le damos... y la deidad de Tlaloc, ¿dónde nace? Dice. En el Tlalocan. En el Tlalocan, no, también es muy interesante. Parece ser, eso sí, hay evidencias de que probablemente Tlaloc surge en Teotihuacán, pero los teotihuacanos no lo llamaban Tlaloc. No tenemos el nombre originario, el nombre con el que denominaban a esa deidad, pero nosotros en la academia lo hemos llamado como el dios de las tormentas. Ok. ¿Y cómo se distingue al dios de las tormentas? Es muy característico. El dios de las tormentas siempre va a tener 2 anteojeras y colmillos saliendo. Esos van a ser los sellos característicos del dios de las tormentas. Ok. Las hipótesis actuales apuntan que probablemente era el dios más importante en Teotihuacán, el dios de las tormentas. Sí. Pero no lo llamaban Tlaloc, tenía otro nombre. Parece ser que incluso a los alrededores de toda la cuenca, y no solo de la cuenca, sino parece ser que hasta en Veracruz, Tabasco, Ok. en Oaxaca, parece ser que también tenían este culto al dios de las tormentas. Tenía visa el viejo. Sí, tenía visa. Ya después, pues, Era en poderoso, el sí. postclásico, pues se transforma en Tlaloc, ya adquiere nuevas características, nuevos significados, pero su origen parece ser que está en el centro de México, en Teotihuacán. Pues ahí está, familia. Este tema estuvo muy interesante y de verdad es que agradezco la participación, agradezco No, gracias a el ustedes. que hayan aceptado la invitación. No se les olvide visitar el museo comunitario que está en San Pedro Atzompa, está ubicado en lo que era la vieja escuela, o en lo que es la vieja escuela, en el centro de San Pedro Atzompa. Ahí todavía está, ¿no? Sí, ahí los esperamos cuando gusten. Ahí pues hay muchas piezas, hay fotografías, hay fósiles de mamut, Fósiles de mamut. hay pues hay mucho de dónde cortar y de dónde aprender, porque finalmente la situación en nuestro querido Tecámac siempre ha sido, o más bien como mexicanos siempre hemos tenido un gran banquete de cultura, ¿no? Una situación muy grande. Tenemos una cultura impresionante, no nada más en la situación prehispánica, sino después llega lo que es la colonización, la colonia, después llega, pues o sea, tenemos mucho de dónde aprender y de dónde cortar para pues para enseñarles también a futuras generaciones de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, ¿no? De mi parte, bueno, pues yo quisiera que esta charla se alargara. Sí. Y hay mucho para decir, créanme. Mucho para decir. Dice Chapa Bailón, me apunto para el próximo programa. Sale, aquí te vemos para el próximo programa. De hecho, estamos pensando en hacer un programa allá en las instalaciones del museo. Pues ahorita yo me pongo de acuerdo con el buen Jorge Ramírez y con con el arqueólogo Ignacio para hacer un programa donde pues ya empecemos a adelantar un poquito más la historia a la conquista, a lo que es la situación de la conquista, claro. Porque ahorita hablamos desde los primeros asentamientos hasta la llegada de los mexicas a la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli. Y bueno, de ahí vamos a ver la situación de cómo pues llegan los españoles, empiezan a conquistar, a través de qué, cómo, imagino que armamentos más sofisticados, situaciones, el por qué había más desarrollo, posiblemente más desarrollo
tecnológico, se podría llamar. De alguna manera sí, tal vez. Es que muy entre comillas, ¿sabes? Sí. Porque bueno, es que estamos acostumbrados a pensar que los españoles traían mejor tecnología, pero híjole, aquí estos pueblos no tenían nada que pedirle a los españoles, ¿eh? Ya. Digo, si acaso lo más sofisticado que traían los españoles era el metal y los rifles. Ya Los era todo. rifles. Porque el sistema de agricultura de los pueblos prehispánicos era súper más sofisticado que cualquiera que tuvieras visto en Europa, ¿eh? Claro. Entonces, Bueno, había diferencias culturales. Diferencias culturales, Llamémoslo exactamente. diferencias culturales y cómo benefició o perjudicó esto a la zona de Tecámac, a nuestra zona donde estamos viviendo. ¿Y qué les parece pues, si anunciamos el próximo programa? Me pongo de acuerdo con ellos. Y claro que sí, por supuesto, vamos a estar a la orden y avisándoles qué día hacemos una segunda parte de Hablando del Pasado. Bueno, de mi parte es todo, familia. ¿Algo más que quiera agregar, arqueólogo? No, pues simplemente agradecer a todas las personas que nos vieron y que seguramente van a ver después el programa. Los esperamos allí en el Museo de San Pedro Atzompa. Y pues nada, muchas gracias a todo el equipo de Gama Radio por extendernos esta cordial invitación. Y pues esperamos estar aquí para seguir platicando, ¿por qué no? Es bonito platicar de estas épocas. Claro que sí. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido No, George? pues, la verdad es que dentro de lo que dicen que no hablé casi nada, pero estuvo muy a gusto. Pero ¿cómo aprendimos? Pero, ¿Va? no, la verdad es que sí. Y como dices, si se hace la próxima reunión y si es en el museo comunitario, pues perfecto, nos pondremos de acuerdo y pues igual agradeciendo a todas las personas que estuvieron viendo, las personas que mandaron su mensaje, por supuesto al buen Efren por este espacio, por todo esto que se ha hecho a través de todo este tiempo. Suque, la verdad, muchas gracias. Dice Suque y sus amigos y aquí estamos. Pues aquí están mis cuates, familia, estos son mis amigos y bueno, yo les agradezco este programa, mucha información, me voy muy contento a mi casa, de verdad es que tenía ganas de platicar con alguien así de esta manera, pero bueno, todo lo que empieza tiene que terminar. Mi nombre es Emanuel Reyes, Suque para los cuates, esto fue Suque y sus amigos a través de Gama Radio y bueno, los dejamos con la sonora Toca Discos, hasta la próxima.